Todo buen proceso de aprendizaje necesita de los mejores maestros. Esta tarde en Next Spain contamos con esa voz de referencia en los campos de la innovación, la tecnología y la programación. Francisco Vico es catedrático de Inteligencia Artificial en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga y creador y fundador de Toolbox Academy. Alumbrada en 2015 desde la Universidad de Málaga, esta plataforma basada en la programación, la inteligencia artificial y el Big Data ha ido creciendo y ramificándose hasta llegar a cifras de vértigo. Está implantada en más de 500 centros educativos y tiene registrados cerca de 23.000 estudiantes de entre 6 y 18 años. En ella, sus usuarios han realizado 1,5 millones de tareas durante 50.000 horas de código. El reto ahora es llegar a 6 millones de escolares, porque, como dice Francisco Vico, la alfabetización computacional, que no la digital, es un reto imprescindible para construirnos no ya como estudiantes o trabajadores competentes, sino como... Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que podríamos empezar, Francisco, quizás por ese mensaje que decía al final de la presentación que te hacía, para acercar a todo el concepto un poco complejo de la inteligencia artificial, ¿no? Que a veces tenemos dudas de lo que consiste, pero me gusta ese mensaje de que es algo tan esencial como aprender y disfrutar de la lectura y de la escritura, que forma parte del ser humano, ¿no? De esa construcción imprescindible. Totalmente. Nosotros hablamos un lenguaje oral, sin embargo nos preocupamos mucho de enseñar la versión escrita de este lenguaje, para poder escribir y para poder leer, es decir, para poder tener acceso a todo el acervo cultural de nuestra civilización y para poder contribuir a ese acervo también. Es curioso porque enseñamos segundas, terceras lenguas, enseñamos el lenguaje de la música, enseñamos el lenguaje de las matemáticas y sin embargo parece como que el lenguaje de las máquinas, de los ordenadores, no tiene la misma relevancia. Sin embargo es clave, es decir, es una máquina que incentiva la imaginación, la creatividad, que permite hacer, pues ya lo vemos, somos más conscientes desde que tenemos la era de Internet, ¿no? Prácticamente cualquier cosa. Por lo tanto, creemos que es muy, muy importante que niñas, niños, jóvenes tengan acceso a esa alfabetización computacional, no solamente a la digital, a poder acceder y manejar dispositivos digitales, sino sobre todo a poder programarlos, a poder crear esas aplicaciones que ya utilizan. Y ahí está el germen de Toolbox Academy. Correcto. Que además es una herramienta que acerca ese lenguaje de la computación a través de un sistema casi natural, ¿no? Desde que eres pequeño. Correcto. Se trata efectivamente de un reto en el sentido de que en los años 80 era muy fácil aprender a programar. Teníamos máquinas que estaban diseñadas precisamente para aprender a programar. No se podía hacer otra cosa con ellas que programarlas. Había lenguajes que, aunque no eran, digamos, ideales, el lenguaje BASIC, por ejemplo, sin embargo eran fáciles de aprender. Y eso eliminaba las barreras de acceso que tenemos actualmente al mundo de la informática, ¿no? Los ordenadores actuales son mucho más potentes, pero también mucho más complejos. No hay más que mirar un teclado de ordenador para saber que, aparte de las letras, poner cualquier otro símbolo es realmente complicado. Los lenguajes de programación son también más complicados, los entornos de desarrollo también lo son. Claro, lo hemos diseñado para profesionales, pero no para niños. Entonces, la idea detrás de Toolbox Academy es adaptar la tecnología a niñas y niños, no pretender que ellos se adapten a la tecnología. Y en esa estrategia de adaptar la tecnología, quizás cuanto antes mejor, porque comentaba el fenómeno de los ordenadores de hoy en día, ¿no? Que son muy poco intuitivos, que casi no dejan esa opción de coger el manual y programarlo. En ese sentido, desde tu herramienta se dice que incluso niños de preescolar son capaces de hacerlo y un niño de primaria comentas que es capaz casi de seguir un curso de programación. ¿Cuanto antes mejor a empezar con este lenguaje, Francisco? Sin duda. Es un lenguaje que se puede aprender a cualquier edad, pero efectivamente cuanto antes mejor, puesto que el pensamiento computacional es una manera de enfocar problemas, de enfocar la vida en general. Un ingeniero no enfoca la vida igual que una persona que no estudia ingeniería. Entonces, esa posibilidad de darle la capacidad de descomponer problemas en sus problemas, de abstraer, de algoritmizar su solución a un problema, eso es algo crítico y, por lo tanto, cuanto antes mejor, evidentemente.
Desde primaria, efectivamente, hemos comprobado que se puede. En un estudio que hicimos bastante ambicioso con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación, pudimos comprobar que desde sexto de primaria ya tienen la capacidad de aprender todo. O sea, ya están en el mismo clúster, digamos, de los estudiantes de secundaria y bachillerato. Por lo tanto, sería ideal que desde primaria tuvieran el conocimiento del lenguaje de programación y tuvieran esas bases del pensamiento computacional. Hablaba en tu respuesta de antes de esa apuesta por la segunda lengua, la tercera lengua, el lenguaje musical. ¿Por qué hemos dejado de lado el lenguaje de la programación? ¿Qué falla? ¿Qué parte de la curiosidad nos falta? Efectivamente algo falla. Desde los años 80, BBC, por ejemplo, puso en marcha un programa de alfabetización, en los años 80. Había mucho interés porque llegaran los ordenadores a los centros y los chicos empezaran desde pequeños a programar. Sin embargo, han pasado las décadas y seguimos igual. Analizando ese problema nos dimos cuenta de que había una raíz. Por un lado hacen falta ordenadores, aunque eso prácticamente está ya cubierto, pero por otro lado hace falta personal cualificado. Entonces, igual que certificamos profesorado que pueda enseñar en inglés, necesitaríamos hacerlo con personal que pueda enseñar a programar. En ciencia de la educación, en lo que es el magisterio de antes, no se enseñan esas habilidades. Y hoy en día encontrar un programador es difícil. Entonces, eso quiere decir que dotar a todo el sistema educativo de esas profesionales que enseñen a programar es realmente la verdadera barrera. No es en sí la dificultad, no es el hecho de que no haya un currículum. Se puede hacer un currículum a pesar de que no tenemos tanta experiencia como tenemos, por ejemplo, en matemáticas o en lengua, pero se puede proponer un currículum y luego ir perfeccionándolo. Sin embargo, el hecho de que no se haya hecho, evidentemente, responde al alto coste que debería de tener el formar a ese personal. Y hablando un poco de los alumnos, de la plataforma y sobre todo de las alumnas, constatas que el rendimiento entre ambos es idéntico, pero sin embargo hay un momento en el que ellas se decantan y entramos de lleno en ese debate sobre por qué no hay más chicas en las carreras de ciencias, de ingeniería. Llega un momento donde ellas se separan de ese interés por el lenguaje, por la computación, por la programación. ¿Dónde está ese punto? ¿Has conseguido averiguar dónde está ese punto de desconexión para que, por ejemplo, cuando ya llegan a la universidad, en tu caso, en tu clase, haya solo el 10% de chicas, Francisco? No, nadie lo sabe. Debe ser algo multifactorial, pero lo cierto es que en los años 80, cuando yo empecé la carrera, había un 40% aproximadamente de chicas. Ahora estamos en un 10%. O sea que hemos descendido mucho y esperemos que repunte. Pero es un problema muy grande la brecha de género en ingeniería, puesto que afecta de manera muy directa a la brecha salarial y a la brecha laboral de género, puesto que se van a crear muchas oportunidades laborales muy bien remuneradas, a las cuales las chicas tendrán un acceso limitado debido a que no están haciendo estudios de informática. Entonces, para nosotros es una verdadera motivación el hecho de dar modelos para que las chicas se animen a entrar en las carreras de informática y se sientan tan capaces como los chicos para eso que llamamos el cacharreo, ¿no? El utilizar máquinas y hacer cosas increíbles. Y eso efectivamente lo hemos comprobado en ese mismo experimento que hicimos con la Junta. Tienen el mismo desempeño hasta segundo de bachillerato, desde primaria hasta ningún curso había una diferencia significativa por parte de los chicos. Sin embargo, luego no eligen esas carreras. Faltan modelos del cacharreo, ¿no? Como dices. Efectivamente, faltan chicas que digan yo soy capaz de hacerlo. Efectivamente. He aprendido recientemente que no tiene nada que ver con la computacional, la digital es quizás lo que todos pensamos, ¿no? Cuando manejamos los móviles, que nos creemos nativos digitales y en realidad no sabemos nada. Pero me comentaba el otro día en la entrevista previa que teníamos que a la alfabetización computacional sí es bueno engancharse. Por supuesto, igual que a la lectura. A mí me encantaría ver a todos los niños leyendo a todas horas. Pues igual programando, ¿por qué no? En mi tiempo, desde luego, era así. O sea, los que nos enganchamos a aquellos primeros ordenadores personales, pasábamos las noches enteras pues haciendo un juego, modelando algo que habíamos visto en la asignatura de matemática, de física o de biología. Entonces, eso creo que es algo que incentiva mucho, que anima, que favorece el emprendimiento, que despierta la creatividad y la imaginación. Por lo tanto, sí, yo estaría muy contento si los chavales se engancharan a la programación, claro que sí. ¿Tú recuerdas aquel programa o aquello que conseguiste después de una noche entera programando, después de horas decir, ¡buah, aquí lo tengo! Sí, recuerdo muchos. El que más recuerdo es aquel programa del que no pude escribir ni una sola línea.
Sí, con 17 años quería hacer un programa para hablar con el ordenador, pero no hablar como habla Siri o Alexa, sino hablar, es decir, comunicar, tener una conversación en la que el ordenador tuviese algo que decirme a mí sobre su mundo y yo a él sobre el mío, ¿no? Como si hablaras con un amigo. Pasé mucho tiempo diseñando ese programa y no conseguí escribir una sola letra. Estaba en primero de carrera y aprendí que necesitaba formarme mucho antes de hacer ese programa. Todavía está pendiente. No lo has conseguido. Aún no. Hablábamos antes de la competencia digital. Estamos hablando con un catedrático de inteligencia artificial. Permítanme descubrirlo, que no tiene móvil o que al menos lo utiliza para ocasiones absolutamente excepcionales. ¿Cuál es la razón? Espero podérmelo quitar definitivamente algún día de estos. Bueno, no le veo ningún aliciente al móvil, francamente. Puede resultar raro que lo diga, pero pienso que todo lo que hay en el móvil se puede utilizar offline, o sea, se puede utilizar fuera de las aplicaciones móviles, y por otra parte conlleva unos riesgos tremendos para la privacidad, para todo lo que conlleva el generar esos datos, esos metadatos que estamos suministrando a empresas donde no sabemos exactamente con qué ética van a utilizarlo. Por lo tanto, ni le veo utilidad ni creo que sea conveniente. Me da la impresión de que la tecnología nos domestica, como leía recientemente en un artículo, de que nos hace menos capaces de enfrentarnos a las situaciones, puesto que delegamos en la tecnología continuamente. Pienso que es bueno improvisar y saber resolver problemas sin ayuda del móvil. Francisco, volviendo a Toolbox Academy, el reto está en los 6 millones de estudiantes. Cuéntame un poco cómo vaya a hacer la proyección para llegar a tanta cantidad de alumnado. Hay un programa. ¿Hay problemas? Ok. Hay un programa bien conocido que es La Hora del Código, que pretende llegar, en Estados Unidos sobre todo se le ha dado mucha popularidad, pretende llegar a todos los centros, un día al año todos los centros tienen que dedicar una hora a programar, ¿no? Para que los estudiantes tengan un contacto con la programación. Bien, nosotros lo que proponemos no es una hora, sino 10 horas. 10 horas es más o menos el tiempo que va a tardar un estudiante en completar un curso de programación básica en nuestra plataforma, con un lenguaje que está precisamente diseñado para ellos, ToyScript, y la idea sería no darle un contacto, sino darle las bases de ese pensamiento computacional y de la programación. Por lo tanto, de lo que se trata es de llegar a todos, los niños, las niñas, los jóvenes de este país, a todos los que están en edad sub-18, para que sepan manejar un ordenador. El hecho de que puedan programar el ordenador ya les elimina una barrera de entrada muy importante, y es que a partir de ahí ellos ya pueden acceder a otros entornos de desarrollo más complejos, a otros lenguajes más complejos, y por lo tanto seguir el camino de la autoformación, que es básica en el caso de la informática. Entonces ese es el objetivo, llegar a todos de alguna forma. ¿Y tenéis más o menos fijado el escenario temporal de cuándo queréis llegar a esa cota? 5 años. 5 años. Sí, la alfabetización de la población mundial, en lo que sería la alfabetización tal y como la conocemos, fue un siglo. Desde principio del siglo pasado hasta finales del siglo pasado se pasó del 20% al 80%. Nosotros quisiéramos que en 5 años este país tuviera alfabetizados a todos los estudiantes preuniversitarios. Francisco, ¿y un adulto? Estamos hablando de los niños, ¿es recuperable para esa alfabetización de la que hablamos? Por supuesto que sí. Tenemos la concepción de que en un lenguaje, evidentemente, un lenguaje natural, quiero decir, aprender inglés, aprender francés, aprender chino, es conveniente hacerlo a unas edades tempranas. Y es así, efectivamente, porque son lenguajes muy complejos. Es decir, solamente la fonética la adquieres a una determinada edad, después es muy difícil. Sin embargo, la programación no es un lenguaje hablado, es un lenguaje escrito, y es un lenguaje que requiere digamos, bloques de construcción muy elementales. Por lo tanto, por supuesto, se puede, y de hecho se debe, puesto que estamos hablando de que el upskilling y el reskilling es una cuestión necesaria, fundamental en los tiempos actuales, ya que muchos trabajadores se van a quedar fuera del mercado laboral si no consiguen aprender ese lenguaje de programación que les da acceso a estos nuevos trabajos. Francisco, el mito de la creación de una inteligencia artificial superior a la humana, ¿es real? ¿Tenemos que tener miedo? Porque tú siempre dices también que la inteligencia artificial puede representar un arma de doble filo. Sí, efectivamente es, bueno, como todas las armas, ¿no? Quiero decir, depende de cómo se utilicen, como todas las tecnologías. Si se utilizan convenientemente, no son un problema. La tecnología móvil no tendría por qué ser un problema, sin embargo sabemos que hay riesgos. Según dónde se coloque ese cerebro artificial y qué
autorización de acción se le dé, puede evidentemente ser un riesgo muy grande para nosotros. Por lo tanto, creo que la ética debería de aplicarse de una manera casi tan rigurosa como se aplica, por ejemplo, en medicina, donde cada experimento, cada cosa que hacemos debe de estar muy, muy controlado por comités. Creo que inteligencia artificial debería ser exactamente igual por la implicación que tiene a la sociedad. ¿Hay proyectos avanzados en ese sentido que se estén acercando ya a ese mito de que la inteligencia artificial al final va a terminar haciendo funciones y teniendo la capacidad casi de un ser humano? El cerebro artificial. Yo lo veo muy lejos, francamente. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza. Es algo muy difícil de, no solo de modelar y de simular, sino sobre todo de entender. Es un objeto que está metido en una carcasa prácticamente inaccesible, que en cuanto que entras estás rompiendo cosas y por lo tanto ya no estás registrando lo que crees que registras. O sea, ahora mismo está llenísimo de secretos para nosotros, por lo tanto entender la función cerebral es algo muy complejo y tener la tecnología para simular un solo cerebro sería muy, muy, muy elaborado. Sin embargo, vemos cosas y nos sorprende. O sea, vemos a Siri hablando y nos da la impresión de que es inteligente. Bueno, son inteligencias blandas, como se suele decir. Sí, muy básicas. Está lejos. Me gustaría terminar con un último mensaje. Creo que ha quedado claro en esta charla que quizás llegamos un poco tarde al lenguaje computacional. Vamos avanzando, pero llegamos un poco tarde, como en el cambio climático, dices, pero que también existe la esperanza y el antídoto que está en la curiosidad, ¿no? Sobre todo en la curiosidad de los niños. Efectivamente, creo que esa es la gran arma para conseguir llegar a esos niveles de alfabetización que necesitamos. El hecho de que en el momento en que esos niños y niñas pequeños entran en contacto con el ordenador, ven que pueden comandarlo, ven que pueden hacerse amigo del ordenador, como se hacen amigos de un perro, por ejemplo, ahí ya no hay límite, ahí ya no hay quien lo pare. Por lo tanto, esa es la gran esperanza que tenemos. Y esos niños no tienen por qué terminar siendo ingenieros, ¿no? Para nada. Pueden ser, como hablábamos el otro día también, poetas, y les sirve exactamente igual. Por supuesto, la programación es una competencia totalmente transversal y lo cierto es que cada vez tiene más peso. O sea, hoy en día un biólogo sin informática, sin programación, no se entiende. Pero incluso en letras, es decir, un abogado podría hacer un script para buscar jurisprudencia. En cualquier carrera te da una ventaja competitiva increíble. Por lo tanto, creo que ese proyecto de alfabetizar y ese proyecto de hacer que nuestra población laboral tenga conocimiento de cómo se programa es algo que va a transformar radicalmente la sociedad. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Francisco, y encantada de tenerte aquí en Next Spain. Gracias a vosotros por organizar todo este evento.